Muy buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo increíble estar nuevamente congregados en este lugar para exaltar a nuestro gran Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Nos gozamos en esta mañana en que usted nos acompañe y obviamente si usted nos visita por primera vez, pues estamos felices con su presencia, honrados y esperamos que usted sea bendecido. Gracias por acompañarnos. Y amados hermanos, la razón por la que estoy aquí obviamente es predicar la palabra de Dios. Yo les invito a que por favor vayamos juntos a nuestras Biblias, y me gustaría que abriéramos primero nuestras Biblias. Vamos a hacer un recordatorio breve, primero en Romanos capítulo 1, vamos a leer primero Romanos 1, 8 al versículo 15, aunque el pasaje que vamos a predicar hoy está Romanos 1, verso 8 en adelante, y después, cuando terminemos ese, vamos a ir a Romanos 15, que es donde está obviamente la porción que vamos a estar analizando el día de hoy. Pero quiero leer este primero para que ustedes vean cómo Pablo lo que hace es que retoma un tema que ya había empezado al principio de su carta y lo retoma para después volver a hablar de él en el capítulo 15. Vamos a leer Romanos 1, versos 8 en adelante. Dice: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y ahora vayamos a Romanos capítulo 15, versos 22 al 33. Romanos 15, 22 al 33. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la Escritura: por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora, no quedando ya más lugar para mí en esta región, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros, y sé que cuando vaya a vosotros, iré con la plenitud de la bendición de Cristo. Os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y encuentre conforme a reposo con vosotros, confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros.
Amén. Oremos, amado. Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias porque tú nos permites en esta mañana estar en este lugar, Señor. Y es tu propósito, es tu voluntad. Eres tú la razón por la que estamos aquí, Señor. Ninguno de nosotros es digno. Padre, ninguno de nosotros merece tu gracia, tu amor, tu misericordia. En realidad todos somos pecadores, Señor. Y si estamos aquí es porque te necesitamos. Es porque a ti, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, te ha placido buscarnos y llamarnos, Señor. Y Señor, tú nos llamas para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y vengamos a ti. Y tú nos ofreces salvación y vida eterna, Señor. Esa es la promesa que tú nos das en Cristo Jesús. Y pedimos que en esta hora, Señor, tú nos prepares para poder entender el mensaje que esta palabra tiene para nosotros. Y que, Señor, tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, y que tú hables, Señor, a nuestras vidas y nos transformes a la imagen de tu Hijo para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Pablo quiere hacer un viaje a Roma. Roma es la capital del imperio y conquistar Roma era conquistar el imperio. Han oído un viejo dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Desde Roma se podía llegar a todos los lugares. Roma era un lugar estratégico y obviamente Pablo tenía esto en mente. Pero fíjense, tanto en su introducción de la epístola como en este pasaje de Romanos 15, Pablo dice que él quiere hacer este viaje conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Pablo sabía que en nuestras vidas, por encima de nuestros planes, nuestras metas, Dios es soberano y que en su voluntad Él determina todo lo que sucede. ¿Sabe? Cuando a David Livingstone, no sé cuántos de ustedes alguna vez han leído la historia de David Livingstone, y si no lo han leído nunca, yo les invito a que lo lean. Es una historia fantástica. Fue un misionero al África. Cuando a David Livingstone le preguntaron si no temía que ir al África fuera demasiado difícil y peligroso, él respondió: soy inmortal hasta que se cumpla la voluntad de Dios para mí. O sea, no hay peligro que tenga autoridad contra mí si yo estoy en la voluntad de Dios. Soy inmortal hasta que se cumpla la voluntad de Dios para mí. Además, él dijo que prefería estar en el corazón de África si esa era la voluntad de Dios, que en el trono de Inglaterra fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe? David Livingstone era un hombre que compartía la misma pasión que el apóstol Pablo. Ambos estaban comprometidos a obedecer la voluntad de Dios para sus vidas. Y en el pasaje de Romanos 15 que leímos al final, en estos versos, Pablo nos enseña evidencias que nos permiten identificar si nosotros también estamos comprometidos en obedecer la voluntad de Dios. ¿Ok? Y lo que vamos a ver en este pasaje de Romanos 15, versos 22 al 33, son 5 evidencias de que obedecemos la voluntad de Dios. 5 evidencias de que obedecemos la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas evidencias? Bueno, un creyente comprometido a obedecer la voluntad de Dios se evidencia porque está sujeto a la providencia divina, y eso lo vemos en el verso 22, es lo que vamos a ver en el verso 22, en sus planes, versos 23 y 24, en sus prioridades, versos 25 al 28, en sus propósitos, verso 29, y en sus peticiones, verso 30 al 33. ¿Ok? Vamos a empezar en primer lugar con la providencia divina, verso 22. Dice así el apóstol Pablo: porque por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. ¿Ok? Y ustedes vieron en la lectura que tuvimos primero que Pablo dice que había hecho planes frecuentes para ir a Roma. ¿Ok? Había hecho muchas veces planes para ir a Roma. Ahora, dice Pablo aquí ahora que por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. ¿Cuál es la razón, Pablo? ¿Qué razón fue la que te impidió ir a Roma? Si tú has hecho planes, si tú has hecho esos planes
¿Cuál fue la razón que le impidió a Pablo ir a Roma? ¿Sabe? La expresión que él utiliza ahí, me he visto impedido, es la traducción de un solo término griego, en cocto, en dentro, cocto, cortar, y literalmente significa cortar dentro. Y esta expresión se utilizaba para impedir el paso, cuando se hacía algo para impedir el paso a personas. Se inutilizaba el camino o se colocaban obstáculos en el medio para impedir que alguien llegara a algún lugar. O sea, esa frase se usa para eso, es cuando se establece un obstáculo o se impide que alguien llegue a un lugar específico. Y Pablo dice que él había hecho planes para hacer este viaje, pero que había sido obstaculizado en ese propósito en múltiples ocasiones, ¿verdad? Fíjense que el verbo es imperfecto, lo que implica que hubo una sucesión de obstáculos. O sea, a pesar de que él hizo ese plan una y otra vez, hubieron obstáculos cada vez que él hacía los planes que le impedían hacer el viaje. Y también es un pasivo, lo que significa que la causa era externa, o sea, no era algo dentro de Pablo, sino que era algo fuera de Pablo quien estaba obstaculizándole para que él pudiera cumplir su objetivo de ir a Jerusalén. Ahora, es obvio por el contexto que fue Dios mismo quien providencialmente le impidió a Pablo el visitar Roma durante todo este tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo lo sé? Bueno, en el libro de los Hechos vemos que el Espíritu Santo le prohibió en una ocasión a Pablo hablar la palabra en Asia. Literalmente, así lo dice la Escritura. El Espíritu Santo le prohibió a Pablo que él predicara, que él hablara la palabra en Asia, y que tampoco le permitió ir a Bitinia. Usted puede ver eso en Hechos capítulo 16, versos 6 y 7. O sea, era Dios quien estaba guiando a Pablo a dónde él debía ir y dónde no debía ir en su alcance misionero. O sea, recuerde, Dios llamó a Pablo por gracia en su camino a Damasco y él le dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi palabra ante reyes, ante gentiles y ante muchas personas, ¿cierto? Ahora, Dios lo escogió y Dios lo usaba como un instrumento. Pablo vivía en la voluntad de Dios y Dios estaba guiando a Pablo a dónde debía ir, dónde debía predicar y dónde no. ¿Ok? Y la verdad es que no se nos dice, no se nos dan las razones por las cuales Dios le impidió estas cosas. La Biblia no da explicaciones de por qué Dios le impidió ir a estos lugares. Pero lo que sí vemos es que el apóstol comprendió que en su providencia Dios lo estaba llevando a otros lugares y él fue obediente a la voluntad divina. Ahora, estoy usando un término que es técnico, ¿verdad? El término providencia de Dios. Y quizás usted escuche la palabra y usted se pregunte, ¿qué es la providencia de Dios? ¿Qué es la providencia de Dios? Bueno, la providencia de Dios no es más que su cuidado soberano y misericordioso de su creación. ¿Ok? Es la manera en que Dios vela por su creación, Dios vela por toda su creación y especialmente por sus criaturas. Usted puede ver al respecto en Salmo 145, versos 14 y 16, se habla de cómo Dios vela de su pueblo también. Y algo que es importante que tenemos que entender es que Dios controla la historia. ¿Sabe? Hay personas que piensan que Dios no está en control de nada y que los hombres somos tan libres que podemos hacer lo que nos da la gana y que Dios no tiene autoridad para cambiar nuestros planes. Un Dios que puede ser resistido, un Dios que no tiene autoridad, simplemente no es digno de ser llamado Dios. El Dios de la Biblia tiene autoridad suprema sobre todo y sobre todos. Ángeles, demonios, hombres, reinos están bajo su poder. Él pone y quita reyes. Él gobierna las naciones. Bien. Dios controla soberanamente la historia. Todos los eventos están bajo su control. Y usted puede ver eso, por ejemplo, en Hechos 2 y en Hechos 4. Se dice que la muerte de Cristo fue planificada, fue planeada con Dios y que aún los enemigos de Cristo que lo crucificaron, lo hicieron por la permisión divina. Aun cuando ellos no lo sabían, estaban cumpliendo el plan, el propósito de Dios. Todos los eventos que suceden
están bajo el control soberano. Y eso incluye, amado hermano, las acciones libres, personales y responsables de los hombres. En otras palabras, aunque tú no lo creas, tu vida también está bajo el control soberano de Dios. Mi vida está bajo el control soberano de Dios. Y la vida de toda persona en este planeta está bajo el control soberano de Dios. Y esas acciones son dirigidas y dispuestas para cumplir su perfecta voluntad y realizar sus planes y decretos. O sea, Dios está llevando la historia a un propósito y Dios usa aún a sus enemigos para cumplir sus planes. No sé cuántos han leído la historia de José en el Antiguo Testamento. Los hermanos de José odiaban a su hermano, sentían celos de él, ¿verdad? Y decidieron venderlo como esclavo. Primero quisieron matarlo y después decidieron venderlo como esclavo. Y José fue llevado a Egipto. Pero si usted ha leído la historia, se da cuenta que al final de la historia José dice, ¿sabes qué? No fueron ustedes quienes me enviaron acá. Fue Dios quien me envió aquí con un propósito y era preservar la vida a todos ustedes. Ustedes pensaron a mal, pero Dios usó incluso su maldad para cumplir sus metas que son más grandes que las metas humanas. ¿Ok? Entonces, la providencia de Dios es la manera en que Dios gobierna este universo. La manera en que Dios controla las circunstancias. ¿Ok? Y las acciones de los hombres. Y cuando usted y yo pensamos en esta doctrina, debería conducirnos a una actitud de permanente confianza en Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice que su buena voluntad es agradable y perfecta. Eso dice Romanos capítulo 12, verso 2. Bien. Y también nos dice que a los que amamos a Dios, algunas cosas nos ayudan a bien. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Verdad? Romanos 8, 28. ¿Cierto? En otras palabras, aún las pruebas, aún las grandes pruebas, las grandes dificultades que usted enfrenta, tienen un propósito y es ayudarle a usted a crecer en su semejanza con Cristo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y también la Biblia dice que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Bien. Entonces, un cristiano, la providencia de Dios para un cristiano es consuelo, porque sabe que todo lo que pasa está bajo el control providencial de Dios y que si él está viviendo la voluntad de Dios, Dios va a hacer que aún las cosas malas que suceden tengan un propósito bueno en su vida. ¿Entendió eso? Ahora, fíjense, a pesar de que Pablo había deseado ardientemente, había deseado con muchos ánimos, con mucho deseo, un deseo profundo de ir a Roma, Dios en su providencia le había impedido ir. ¿Por qué razón? Dios lo había estado guiando al este, lo había estado guiando en otra dirección. ¿Con qué propósito? Con el propósito de fundar nuevas iglesias. Recuerden que Pablo fue el apóstol a los gentiles. Dios lo llamó con ese propósito, llevar su palabra a las naciones gentiles. ¿Ok? Y la misión de Pablo, la misión que Dios le encomendó a Pablo, era anunciar el evangelio en lugares donde nunca se había predicado el evangelio. Usted puede ver eso en los versos 20 y 21 de Romanos 15. Pablo dice que él fue a predicar donde nadie había ido a predicar. ¿Ok? Él no predicaba donde ya había una iglesia. Él predicaba en lugares donde nadie nunca antes había ido a predicar. Y esa es una razón por la cual Dios le había impedido ir a Roma. Porque en Roma ya existía una iglesia, ya alguien había ido y había predicado el evangelio y ya se había establecido una iglesia en Roma. ¿Ok? Por tanto, ya Roma no era, digamos, un objetivo primario para Pablo porque su misión primaria era fundar nuevas iglesias. ¿Entiende eso? Así que el Espíritu Santo estaba guiando a Pablo en su obra misionera y lo estaba llevando en otra dirección, a formar nuevas iglesias. Y yo quiero que te entienda, durante todo su ministerio, Pablo fue guiado por el Espíritu Santo en el propósito
de Dios, en la voluntad de Dios para su propósito misionero. Y yo quiero que tú también comprendas que Dios continúa obrando a sus siervos a lo largo de toda la historia. ¿Ok? Cuando empecé a predicar este mensaje, hablé de David Livingstone, ¿verdad? David Livingstone escuchó cuando tenía 12 años un llamamiento para que aquellos hombres que estuvieran dispuestos fueran como misioneros a China. Con 12 años, este hombre escuchó un mensaje y el Espíritu Santo le trajo convicción, y el mensaje era que todo el que estuviera dispuesto a ir a China fuera. Y él decidió a esa edad que iba a ir a China a predicar el Evangelio. Ahora, con ese propósito en mente, él dijo, ¿sabes qué? Me voy a preparar para ser médico y voy a ser médico misionero. Y fue a la universidad y estudió medicina. Y cuando terminó la carrera, que ya estaba listo para partir, en ese justo momento estalló la guerra del opio y a los ingleses se les prohibió ir a China. Justo cuando él estaba preparándose para salir. Ya tenía todo listo, ya había logrado todo lo que quería, ya tenía el título, ya tenía todo lo que quería. Y justo una guerra y le impide ir a China. Él se ofreció como misionero voluntario a la Sociedad Misionera de Londres. Y cuando la sociedad le preguntó que a dónde quería ir, él respondió, a cualquier parte, siempre que sea adelante. O sea, yo lo que quiero es ir a predicar el Evangelio. ¿Dónde? No me interesa, a cualquier parte. Pero, en la providencia de Dios, un hombre llamado Robert Moffat estaba en Inglaterra en ese momento y empezó a predicar sobre la misión sudafricana, una misión que este hombre estaba llevando en Sudáfrica. David Livingstone escuchó el mensaje de Robert Moffat y se interesó por la obra en África. Y se preguntó, ¿de qué sirve seguir esperando que termine esta abominable guerra del opio? Voy a seguir esperando aquí a que termine la guerra. Yo no sé qué tiempo va a demorar, ¿verdad? Así que iré de inmediato a África. Me voy ya. Ese es mi campo misionero. ¿Y sabes qué? Él fue y él invirtió el resto de su vida en África. El impacto de su obra fue monumental. Cuando él murió, por cierto, murió en África, los nativos africanos le extrajeron el corazón y lo enterraron bajo un árbol de pundú. No sé lo que es eso. Es una planta que es típica del África. Específicamente en lo que actualmente sería Zambia, ¿verdad? Porque ellos dijeron, los nativos dijeron, que aunque David Livingstone era de Inglaterra, su amor y su corazón le había pertenecido a África. Tal fue la entrega de este hombre y la influencia que este hombre tuvo en el África. Dice que cuando lo llevaban en el trayecto para llevarlo al barco que lo iba a devolver a su país, tuvieron que envolver bien su cuerpo y esconderlo, porque en el trayecto habían tribus que eran caníbales y tenían temor de que su cuerpo cayera entre caníbales y se lo fueran a comer. O sea, David Livingstone fue un hombre que vivió una vida para Dios, en la voluntad de Dios. Y en una ocasión, la sociedad misionera que lo encomendó le mandó un mensaje y le preguntó, ¿hay caminos allá donde estás? Porque queremos mandar hombres. Y él dijo, si ustedes están esperando mandar hombres que quieren que haya camino para venir, mejor no los manden. Manden hombres que vengan aunque aquí no haya caminos. Cuando uno está en la voluntad de Dios, no pone condiciones. Va adelante y hace lo que Dios le mande, aún en contra de todas las circunstancias, ¿verdad? Así que la predicación del Evangelio a los perdidos era una prioridad para David Livingstone, también debía ser una prioridad para ti, para mí, como lo fue también para el apóstol Pablo. Pablo, la pasión de Pablo, a pesar de que él tenía propósitos personales, siempre fue poner la predicación del Evangelio a los perdidos por encima de sus propias prioridades.
En vez de hacer ese viaje y ir a desconectar a Roma, ¿verdad? A descansar, a pasarla bien allá en Roma, Pablo como prioridad tenía predicar el evangelio a las personas que nunca habían oído la palabra de Dios. Tanto Livingstone como Pablo reconocieron la providencia de Dios y se sometieron a su voluntad en sus planes. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Los planes de Pablo, versos 23 y 24. Dice Pablo, pero ahora no quedando ya más lugar para mí en estas regiones. Bien. Ahora, ¿qué es lo que Pablo dice? Ya no queda más lugar para mí en estas regiones. ¿Qué es lo que está diciendo él? ¿Sabe? Pablo no está diciendo que él le hubiera predicado personalmente el evangelio a todas y cada una de las almas en aquel lugar, en aquella región, porque la región era muy vasta, era muy grande, ¿verdad? Pablo había estado predicando al oriente del Imperio Romano, y él no dice, ¿sabes qué? Ya yo le prediqué a todo el mundo ahí, ya yo acabé aquí mi tarea. Eso no es lo que está diciendo. Lo que él está diciendo aquí, amado hermano, es que él creía que él había concluido ahí en esa parte de su misión, porque él había logrado ir a las principales ciudades de la región y en esos lugares había establecido iglesias. Y a esas iglesias les había dado la tarea de continuar la misión evangelística. ¿Entiende eso? O sea, la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos. Y esa misión no es para los líderes, es para la iglesia, para todos nosotros. Lo comprende, ¿verdad? Eso también lo incluye usted y me incluye a mí. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Ya en esta parte del Imperio Romano yo he concluido mi misión. Ya establecí iglesias en todos los lugares principales, en las principales capitales, ¿verdad? La obra que él estaba haciendo en esa región ya estaba consumada, ya estaba terminada. Pero esta no es la única razón por la que Pablo planeaba ir a los romanos. O sea, no era porque ya había terminado su obra, sino que él dice después, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros. O sea, nuevamente él dice, voy porque realmente yo lo he deseado, yo lo he anhelado. Pablo había anhelado visitar Roma, la iglesia de Roma, por mucho tiempo. Pero, fíjense, esto demuestra que su compromiso a obedecer la voluntad de Dios era mayor que cualquier otro compromiso que él tuviera. Para Pablo la voluntad de Dios era más importante que su propia voluntad. Las prioridades de Dios eran más importantes que sus propias prioridades. El propósito de Dios era más importante que sus propios propósitos. ¿Ok? Y Pablo entendía la urgencia de la misión. Estamos hablando de que almas van a ser rescatadas por la predicación del evangelio. Estamos hablando de que cuando predicamos el evangelio y las personas vienen a Cristo, reciben salvación y vida eterna. Estamos hablando de que hay personas que están viviendo en este mundo lejos del Señor y que no tienen salvación. ¿Qué puede ser más importante para usted y para mí que llevar a los seres que nos rodean a los pies de Cristo? Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Solo en Cristo una persona puede ser reconciliada con Dios y puede tener la salvación que Dios ofrece. Ese era el propósito de Pablo. Y aquí vemos que Pablo, a pesar de que él tenía este inmenso anhelo, el deseo de visitar la iglesia, él se dejaba guiar por el Espíritu. Pablo planificaba su trabajo. ¿Ok? Fíjense. Y digo esto porque hay personas hay creyentes que creen equivocadamente que planificar está mal. O sea, piensan que todo debe ser guiado por el Espíritu constantemente y que planificar cualquier cosa está mal, que uno debe vivir constantemente esperando que el Espíritu lo lleve en una dirección o en otra. Sin embargo, el apóstol Pablo, aquí vamos a ver que él planificaba su trabajo, aunque eso no implica que él subordinaba sus planes a la voluntad de Dios. Y es otra cosa que tenemos que aprender, porque muchas veces cuando planeamos algo nos encerramos en eso y a veces Dios nos está guiando en otra dirección y nosotros cerramos nuestros oídos y nuestros ojos porque queremos ir en la dirección que queremos ir, ¿cierto? Entonces, Pablo planificaba su trabajo, pero él, sin embargo, subordinaba sus planes
a la providencia de Dios y no se irritaba cuando los detalles del plan de Dios o el tiempo de Dios variaba sus planes. ¿Ok? O sea, Pablo estaba sujeto siempre a que Dios cambiara cualquier cosa que él quisiera hacer. Sus planes estaban sujetos a la providencia divina. Y vamos a ver cuáles eran los planes de Pablo. Verso 24 dice, cuando vaya a España, iré a vosotros. O sea, ¿cuál es el plan de Pablo? Voy a España. ¿Ok? Voy a España. Y de paso, voy a pasar por Roma. ¿Bien? O sea, y yo quiero que usted entienda, el apóstol lo que estaba buscando aquí ya era un nuevo territorio que evangelizar. Hasta ese momento, en España, nadie estaba predicando el evangelio. Y ya Pablo estaba diciendo, si terminé en esta región, me toca allá ahora. Ese es mi nuevo plan, mi nueva región. Y esto es lo que demuestra que Pablo tenía una mentalidad misionera. Una mentalidad misionera. Su plan era continuar expandiendo el evangelio por todo el imperio romano, por todo el imperio, por todo el mundo conocido en aquel tiempo. Y él estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Él estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta. Créame, Pablo pagó un alto precio por su fidelidad a Dios y por cumplir la voluntad de Dios. Cuando usted ve, por ejemplo, en 2 Corintios 11, 23 al 27, Pablo menciona aquí su testimonio y él dice, en el verso 23 dice que él había estado en azotes sin números, o sea, había sido azotado muchas veces, ¿ok? En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, 5 veces había sido azotado. ¿Ok? 40 azotes menos uno. O sea, 39 azotes. 5 veces. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez fue apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez has pasado trabajo tú por obedecer a Cristo? ¿Alguna vez has pasado trabajo por predicar el Evangelio de Cristo? Cuando comparamos lo que nosotros hemos hecho con la vida de este hombre, nos damos cuenta que usted y yo no hemos hecho nada. No hemos pasado ni hemos padecido nada. Y quizás a veces alguien nos haya dado la espalda o nos haya tratado mal, pero ¿qué es eso comparado a todo esto que vemos aquí? ¿Qué hemos padecido tú y yo por predicar el Evangelio? ¿Sabe? Se cuenta que cuando James Calvert salió como misionero a los caníbales, imagínense, ir a predicar el Evangelio a los caníbales de las Islas Fiji. Hay que estar loco para predicar a los caníbales de la isla Fiji. Loco por Cristo, obviamente. Bien. Cuando este hombre salió para predicar a los caníbales de la isla Fiji, el capitán del barco que lo había llevado allí trató de hacerle retroceder y le dijo: perderás tu vida y la vida de todos los que te acompañan si vas al territorio de esos salvajes. ¿Sabes cuál fue su respuesta? La respuesta de Calvert fue, y esto demuestra el costo del compromiso con Cristo. Todos nosotros hemos muerto mucho antes de venir aquí. Todos nosotros morimos el día que Cristo nos llamó por su gracia. Pablo entendió también eso cuando él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Saulo de Tarso murió en el camino de Damasco. Y ese día nació el apóstol Pablo, el misionero que expandió el evangelio por todo el imperio romano
y más allá de sus fronteras. Pablo entendía que su vida le pertenecía a Cristo y él entregó el resto de su vida a obedecer la voluntad de Dios a cualquier costo, cualquiera fuera el precio, cualquiera fuera la circunstancia. Pablo tenía como prioridad ser fiel a Cristo. ¿Sabe? Para ir a España, Pablo tendría que viajar del extremo oriental al extremo occidental del Imperio Romano. Era un viaje larguísimo. Y créanme, en aquel tiempo no era como ahora, ¿verdad? Que ahora uno dice, voy a la China un momentico. Y va allí y saca un boleto de avión y se monta en un avión y en cuestión de unas horas está en China, ya resolvió toda la situación. ¿Ok? En aquel tiempo los viajes eran por carretera o por barco. Y tomaba semanas y a veces meses. Y había que caminar muchas veces y los barcos muchas veces naufragaban, como usted vio en el testimonio de Pablo. Eran unos viajes peligrosos, no eran como ahora, ¿cierto? Y Pablo tenía que hacer un viaje larguísimo, un viaje que implicaba mucho esfuerzo. Y no solamente eso, para hacer un viaje como ese, Pablo necesitaría apoyo, porque no era como ahora tampoco, que ahora hay hoteles y usted tiene tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tiene dinero, y usted va y antes de irse para aquí, usted se mete en un sitio web y reserva todos los hoteles donde va a estar y ya no tiene ningún problema, ¿cierto? En aquel tiempo no era así, usted iba de un lugar a otro y tenía que depender muchas veces de la hospitalidad de las personas que vivían en el lugar. Los cristianos generalmente buscaban a otros cristianos que lo alojaran en su casa y que le dieran el cobijo y el alimento necesario para poder seguir con su viaje, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo tiene en mente aquí es ir a Roma. Ese es su destino, ese es su plan. Pero él piensa que por el camino él va a pasar por Roma, ¿sabe para qué? Para que Roma se convierta en su iglesia base y sea Roma quien lo apoye en su propósito de ir a España. O sea, él esperaba recibir el apoyo para su viaje a España a través de la iglesia de Roma, porque dice, fíjense lo que dice después, dice, pero espero veros al pasar. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Voy a pasar por Roma. ¿Ok? Mi viaje a Roma, mi estancia en Roma va a ser breve, es lo que está diciendo ahí. Apenas voy a pasar allí unos días. ¿Bien? Porque espero veros al pasar y que me ayudéis, ahí está clara el propósito, y que me ayudéis a continuar hacia allá. ¿Hacia dónde? Hacia España. Después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. ¿Lo ve ahí? O sea, ya Pablo le está anunciando, ¿sabes qué? Mi escala con ustedes va a ser breve. ¿Por qué? Ustedes son salvos, ustedes son una iglesia. Y yo me gozo en el compañerismo con mis hermanos, pero mi misión fundamental, ¿cuál es? Es ir y predicar el evangelio a lugares donde nunca ha sido predicado. Mi pasión es ir y alcanzar a los perdidos. Así que yo no puedo estar descansando y disfrutando la vida cuando hay almas que dependen de que se les predique el evangelio para recibir la salvación. Bien, Pablo esperaba que él sería una bendición para la iglesia de Roma y la iglesia de Roma se convertiría en una bendición para él. Obviamente él bendeciría la iglesia de Roma con sus enseñanzas apostólicas, ¿verdad? Con toda su sabiduría apostólica, la sabiduría que Dios le había dado. Y la iglesia de Roma lo bendeciría a él, alojándolo en el tiempo que estuviera allí y también apoyándolo para que él pudiera completar su viaje a España. De hecho, cuando él dice, para que me ayudéis, ¿ok? Porque espero veros pasar para que me ayudéis, dice él en ese verso. El término ayudar ahí, ¿ok? Es un término técnico que denota apoyo a una misión de alguien que era enviado a ministrar en un campo misionero distante. Pablo esperaba que la iglesia de Roma apoyara su misión a España en oración, económicamente, y también quizás enviara con él posiblemente a personas que lo ayudaran en ese propósito. O sea, es lo que Pablo les está diciendo aquí. Yo espero tener todo el apoyo de ustedes para continuar la misión de predicar el evangelio. ¿Ok? Pablo estaba buscando que entre la iglesia de Roma hubiera creyentes dispuestos a ir y predicar el evangelio a España. Y coincido aquí con lo dicho por el doctor James Montgomery Boyce
en que aunque Dios puede suplir milagrosamente las necesidades de sus misioneros, generalmente Él lo hace a través del apoyo de su pueblo. ¿Escuchó eso? Dios puede suplir soberanamente o milagrosamente las necesidades de sus misioneros, pero generalmente Él lo hace a través del apoyo de su iglesia, a través del apoyo de sus hijos. Aquí vemos, y aquí tenemos que hacer una pregunta a nosotros, como cristianos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros por alcanzar a los perdidos? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para alcanzar a los perdidos? Y fíjense, ¿qué estamos haciendo por alcanzar a los perdidos en nuestros hogares? Aquellos que no conocen al Señor en nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos. ¿Estamos predicando el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros vecinos? ¿Sabe? La iglesia de hoy necesita hombres como John Knox, quien clamó con sinceridad y le pidió al Señor: dame Escocia para Cristo o moriré. Dame Escocia para Cristo o moriré. ¡Wow! ¡Qué convicción la de ese hombre! Y lo lindo es que no solamente lo dijo, él demostró su convicción porque durante todo su ministerio estuvo siendo fiel a la predicación del Evangelio y llevó a muchas personas a los pies de Cristo. O como George Whitefield, ¿verdad? El famoso evangelista inglés que dijo: oh Señor, dame almas o toma mi alma. Dame almas o toma mi alma. ¿Es esa nuestro clamor? ¿Es una prioridad de nuestra vida el alcanzar almas para Cristo? ¿El extender el reino de Dios en esta tierra? ¿Es esa nuestra pasión? Ahora voy más allá. ¿Estamos apoyando alguna obra misionera? En una página de su diario, Jim Elliot, y Jim Elliot fue un americano, uno de 5 americanos que fueron a predicar el Evangelio al Ecuador, a la tribu guaraní, también conocida como los indios Auca, pero los indios Auca, la palabra Auca es un término peyorativo, significa salvaje, por eso el término correcto es guaraní. Él fue junto a 5 compañeros a predicarle a estas personas, a estos indígenas, y se convirtieron en mártires. Los 5 fueron asesinados por los indios guaraní al tratar de evangelizarlo. Y este hombre escribió en su diario: Dios, te ruego, enciende un fuego del Espíritu en mi vida para que pueda arder por ti. Consume mi vida, Dios mío, porque es tuya. No busco una vida larga, sino plena, como tú, Señor Jesús. Él también dijo: no es tonto el que da lo que no puede conservar, y lo que nadie puede conservar, ¿qué es? Su vida. Aunque usted la guarde mucho, todos vamos a morir, ¿cierto? Él dijo: no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. ¿Y qué es lo que no podemos perder? La salvación de nuestras almas. Jesús dijo que aquel que cree en Él, aunque muera, vivirá. Y Jim Elliot no solamente lo dijo, Él lo cumplió. Él dio su vida por la causa del Evangelio, por rescatar almas. Y yo quiero que tú sepas algo, la historia es interesante porque después su esposa y su hijo fueron, y fue el instrumento que Dios usó para que aquella tribu viniera a los pies de Cristo. Hay una película preciosa que se llama La Punta de la Lanza, puede buscarla, se llama así, La Punta de la Lanza, que es la historia, y ahí se ve el jefe de la tribu, que fue uno de los que asesinó a este hombre, después que ellos se convirtieron, que está con el hijo de este hombre y con la esposa de este hombre, dando su testimonio. En su providencia, Dios usó a estas personas conforme a su voluntad para ganar a estas personas para Cristo. Ahora hemos visto los planes del apóstol, pero él tenía una prioridad. Vamos a verla en el verso 25 al 28. Dice: pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Fíjense, Pablo pretendía ir a España y Jerusalén estaba para el otro lado. ¿Ok? Como les dije, en aquel tiempo un viaje de ese tipo no era algo sencillo, no era algo fácil.
Es una locura. Le estaba poniendo más carga, se estaba poniendo más carga a sí mismo. ¿Por qué Pablo quería ir a Jerusalén? ¿Qué estaba pasando en Jerusalén? Bueno, la iglesia de Jerusalén estaba padeciendo una gran necesidad. Estaba sufriendo una gran persecución. Y hacía 10 años atrás había habido una gran hambruna en aquel lugar y eso había afectado grandemente a las familias cristianas en el área. Estaban pasando un hambre horrible, atroz, debido a la persecución, debido a que les quitaban los bienes y debido a que como el número de creyentes había crecido, la iglesia recibía esto y todo el apoyo se iba en ayudarse mutuamente. ¿Ok? Vemos que Josefo, el historiador, escribe en sus antigüedades que una gran hambruna había golpeado a Palestina unos años antes y que esto afectó a los cristianos judíos en Jerusalén, los afectó financieramente. Bien, ahora debido a esto, debido a la situación que tenían los creyentes en la iglesia de Roma, Pablo le hizo un llamado a las iglesias del Asia Menor para que apoyaran a sus hermanos en la iglesia de Jerusalén. Ahora, recuerden que en aquel tiempo ya existía problemas entre judíos y gentiles. Y de hecho, en la epístola a los romanos, Pablo es uno de los temas que él habla, ¿verdad? La tensa relación que existía entre los judíos y los gentiles. Y Pablo le hizo un llamado a las iglesias gentiles para que apoyaran a la iglesia en Jerusalén. Y aquí nos damos cuenta que el llamado de Pablo dio fruto, dice el verso 26, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. O sea, aquellas dos iglesias habían hecho una recolección de dinero, de fondos, de bienes, para enviarlo a la iglesia de Jerusalén. Y yo quiero que usted sepa algo, para que usted no vaya a pensar, estas dos iglesias que él mencionó tampoco eran ricas. De hecho, eran muy pobres. Se estaban quitando de sus propios bienes para darle a sus hermanos. Lo cual es algo increíble, ¿cierto? Algo que demuestra el amor y la pasión de estos creyentes. Fue un gesto de amor y un gesto también de reconciliación hacia los cristianos judíos de Jerusalén. La aceptación del regalo por parte de los cristianos judíos, por tanto, era de gran importancia porque se convertiría en una manera de traer conciliación entre aquellos que estaban divididos, ¿verdad? Judíos y gentiles. Y en el pueblo de Dios no debería existir esa separación. Y algo que Pablo hizo, Pablo se comprometió a llevar esa ofrenda. ¿Con qué propósito? Con el propósito de promover la armonía en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo. Verso 27 dice, si tuviera a bien hacerlo, ¿ok? Fíjense, si tuvieron a bien hacerlo. Y lo que Pablo está subrayando aquí es la verdad de que el dar genuino nunca es un deber, sino que también es un deleite y una alegría para el cristiano. ¿Sabe? La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, usted nunca ha oído a mí diciendo, jamás, hablando y diciendo, tienen que dar, jamás, porque eso es algo que Dios pone en el corazón de cada uno de ustedes. Dios pone en nuestros corazones el dar. Y un cristiano genuino se demuestra, se evidencia, porque está dispuesto a dar sacrificialmente. ¿Cierto? Dice, a la verdad que están en deuda con ellos, porque así los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Ya estoy terminando, hermanos. Fíjense, Pablo enfatiza 2 veces en este verso, hace énfasis 2 veces. Cuando él dice algo 2 veces es porque es importante. Que los gentiles están en deuda con los judíos. ¿Verdad? Los gentiles estábamos en deuda con los judíos. ¿Por qué? Porque las bendiciones espirituales del Evangelio provienen de los judíos. ¿Escuchó eso? Recuerde que Israel era el pueblo del pacto, las promesas, la ley, todo eso fue dado a Israel. Y que nosotros estábamos lejos de todo eso. Y que en Cristo todo eso también nos fue dado a nosotros. Y que a través del Evangelio somos hechos herederos del pacto, de las promesas.
y de todas las cosas que Dios le dio a Israel, ¿verdad? Como dice el doctor Charles Hodge, si los gentiles han recibido el bien mayor de los judíos, ¿cuál es el bien mayor? Las bendiciones espirituales. ¿Ok? Dice, si los gentiles han recibido el bien mayor de los judíos, las bendiciones espirituales, se puede esperar que contribuyan con el bien menor, que son las posesiones materiales. Recuerde, no hay nada material que pueda compararse a las bendiciones espirituales. Jesús dijo, ¿de qué sirve que un hombre gane el mundo entero y pierda su alma? Bien. Los gentiles habían comenzado a compartir las bendiciones espirituales de los judíos, lo cual resultó en la aceptación del evangelio. Así que ellos debían ahora apoyar la necesidad material de los hermanos en Jerusalén. ¿Ok? Y eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Verso 28 dice, así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, o sea, para Pablo entregar esta ofrenda era una prioridad. ¿Ok? Porque demostraba el amor que tenían los creyentes gentiles a los creyentes judíos. Pero la otra prioridad de Pablo era obviamente continuar con su misión evangelística. Y es por eso que él les dice a los hermanos de Roma, iré a España llegando de paso a veros. O sea, la predicación del evangelio era una prioridad suprema para Pablo. Amados, todos nosotros, tú, yo, todos nosotros, deberíamos estar comprometidos a obedecer la voluntad de Dios. Deberíamos sujetarnos a la providencia de Dios en nuestros planes y en nuestras prioridades. Y debíamos dar de nuestro tiempo, de nuestros talentos y de nuestros tesoros para que el reino de Dios se continúe extendiendo en estas tierras y muchas más personas sean rescatadas del infierno eterno y vengan a los pies de Cristo. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque, Señor, tú nos enseñas en tu palabra que debemos estar sujetos a tu voluntad, Señor, y que tu voluntad, Padre, es perfecta. Señor, tú tienes un propósito aún con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a someternos a tus planes, a tus metas, a tus propósitos, Señor. Ayúdanos a tomar esa prioridad que tú nos has dado de ir y predicar el Evangelio y de hacer discípulos, Señor. Que esa sea una pasión en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, Señor, cuál es nuestro rol en esta misión, en esta obra que tú nos has dado. Y, Señor, te pedimos que nos perdones las veces que hemos sido negligentes y que no hemos hecho aquello que tú has querido que nosotros hiciéramos, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú la apliques a nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.